Hey, muy buenas a todos amigos de YouTube. Estamos aquí en un video más en tu canal favorito de filosofía, Filo Adictos. Para el día de hoy les traigo un video que la verdad tenía muchas ganas de hacer hace mucho tiempo y vamos a hablar sobre el libro de Luis Camacho, Introducción a la Lógica. En este video vamos a abordar el capítulo 1 y el capítulo 2. El capítulo 1 se los va a explicar mi persona y para el capítulo 2 les traigo una pequeña sorpresa, así que les pido que se queden hasta el final del video para que no se pierdan ni un solo detalle. Estoy seguro que les va a encantar. El capítulo 1 se titula Lógica y razonamiento. ¿Qué es la lógica? Antes de definirlo hay que tener claro que una buena definición debe aplicarse únicamente a lo definido y debe caracterizarlo en lo que sea más específico y propio. La definición que se utiliza aquí es muy concisa. La lógica es la teoría de la inferencia. La inferencia es la relación entre las premisas y la conclusión de un argumento. Más abajo nos habla sobre que la lógica actualmente se usa de muchas formas. La podemos ver como adjetivos diciendo que algo es lógico, que es muy común ver ahora decir que tal cosa es lógica o tal cosa es ilógica, o también la podemos ver como lógica, como lenguaje y como teoría. El filósofo Leibniz fue el primero en establecer claramente que la lógica debe tener un lenguaje propio, libre de vaguedad y de ambigüedad. Él se inspira en las matemáticas. Esto quiere decir que la lógica debe tener el lenguaje más propio posible, que no tenga dobles sentidos ni dobles significados, que sea el que tenga un solo significado en todo lugar, como pasa con las matemáticas, que las matemáticas, pues si alguien conoce sobre matemáticas y lee algún problema o la serie de símbolos que conforman las matemáticas, lo va a entender de la misma forma. Más o menos a eso se refiere con que se inspira en las matemáticas. Además de un lenguaje, la lógica es una teoría. El objetivo de esta teoría es la inferencia. La teoría explica en qué consiste la diferencia entre argumentos válidos e inválidos y comprobar la validez o invalidez de un argumento. Más adelante empieza a compararnos un poco o a decirnos qué relación hay entre la lógica y ciertas partes de la vida. En este caso, la lógica y la filosofía, también la lógica y la ciencia, que para Aristóteles la lógica es el órgano o instrumento que nos permite entender cómo se hace la ciencia. Nos habla ya un poco más sobre ciencias experimentales y lógica, ciencia lógica y matemáticas, tocando unos puntos que vendrían siendo la evolución de la ciencia, la evolución de las matemáticas y la aplicación de las matemáticas en la lógica y viceversa, o sea, la aplicación de la lógica en las matemáticas. También nos habla de la relación que existe entre la lógica y la semiótica. La lógica, como dijimos antes, es un lenguaje. El lenguaje es un sistema de signos y los signos son objeto de estudio científico por parte de la semiótica. Así que a lo largo de esta parte nos va a hablar un poco sobre esa relación que existe entre la lógica y la semiótica. También nos habla un poco sobre la lógica y las lógicas, que hoy antes al principio se hablaba solo sobre lógica sola, así sin más. En cambio, hoy en día es difícil encontrar este sustantivo sin tener un adjetivo al lado, como por ejemplo lógica oriental occidental, lógica clásica, lógica aristotélica, lógica medieval, lógica escolástica, lógica moderna, lógica simbólica, matemática, logística o lógica formal. Y al final del capítulo nos habla un poco sobre la breve historia, una breve historia de lo que es la lógica. Para el capítulo 2, como les dije, les tenía una pequeñita sorpresa y es que tengo un invitado especial, es un amigo que conocí cuando empecé en YouTube, la verdad es alguien que me apoyó desde mis inicios, es alguien a quien les tengo mucho cariño, así que los dejo con mi gran hermano y compañero de trabajo, José Carvajal. Hola, ¿cómo están todos? Es un gusto estar aquí hoy. Yo soy Daniel Carvajal, y para mí es un honor que Francisco me haya invitado hoy a este video, porque con él yo siempre he sido muy amigo de él, siempre le he ayudado con los temas de filosofía, hemos compartido libros, lecturas y todo, y lo hemos discutido nosotros. Y para mí hoy es un honor poder explicar parte del capítulo 2 de la introducción a la lógica de Luis Camacho, en donde en el capítulo 2 nos tratan de explicar ese razonamiento, pensamiento, lenguaje y inferencias, a distintas formas
en la que se entiende la lógica, en donde yo me voy a centrar en algunas, no en todas las terminologías. Es muy interesante el libro, se los recomiendo que lo lean. El capítulo 2 nos explica detalladamente cómo se conforma la lógica, pero el capítulo 2 nos empieza con la que es la deducción, inducción y abducción. Con la deducción, que son formas de llegar a la lógica, a la conclusión de la lógica, con la deducción nos dan una premisa y nosotros también nos presentan la conclusión, en donde si aceptamos o es aceptada la premisa, la conclusión también. Es una manera deductiva de llegar a las cosas, como dice la palabra. Inducción nos dan la premisa y nos dan la conclusión, pero la conclusión no es 100% exacta, no es deductiva, sino que nos induyen, nos proponen una conclusión a la que puede llegar a ser válida o no. Y por último tenemos a la forma de abducción, que tiene varias explicaciones de distintos escritores, en donde vamos a destacar que es una manera, la abducción explicada de una manera de un argumento parecido a la inducción, que trata de poner esa conexión a la conclusión, pero no lo podemos probar, o sea, no se puede probar de una vez, necesita más situaciones, más terminologías y más cosas para poder probarla. También otra parte que no me parece muy interesante es lo analítico, sintético y otras distinciones. ¿Y esto qué es? Pues son distintas formas de la naturaleza en la lógica, en donde tenemos que tener una terminología que es lo analítico sintético. Es la distinción gramatical basada en la distinción entre sujeto y predicado en la oración, en la conclusión y todo. A priori y posteriori, que es lo principal y lo que no, o sea, lo que va después. Y necesariamente verdadero, necesariamente falso, lógicamente verdadero y lógicamente falso. Ya con esta terminología voy a darles una explicación de distintas relaciones que se les puede dar. En donde primero tenemos que todas las proposiciones analíticas son verdaderas a priori y necesariamente verdaderas, aunque no todas lógicamente verdaderas. Segundo, todas las proposiciones compuestas tautológicamente son verdaderas a priori, necesariamente verdaderas y lógicamente verdaderas. La tercera nos dice que todas las proposiciones lógicamente verdaderas son a priori y necesariamente verdaderas, pero no al contrario. No todas las proposiciones a priori necesariamente verdaderas son lógicamente verdaderas. Tenemos la cuarta manera, de la cuarta relación, que es que todas las proposiciones compuestas son contradictorias, son a priori contradictorias, son a priori falsas, necesariamente falsas y lógicamente falsas. Como quinto punto tenemos que todas las proposiciones lógicamente falsas son necesariamente falsas, pero no a la inversa. Sexto tenemos que todas las proposiciones contingente es sintética y se ha discutido mucho a la inversa. Con eso tenemos distintas distinciones, distintas naturalezas. También tenemos lo de la validez y lo de que es inválido e inválido. ¿Y qué entendemos por válido e inválido? Que son las formas en las que se nos dan y cómo concluimos si es válido o no. En donde tenemos lo formalizado y lo no formalizado. En donde lo formalizado nos habla con un lenguaje preciso, exacto, que nos habla de cosas específicas para llegar a ese punto de validez. Con eso es muy fácil distinguir que es válido e inválido. Pero por otra parte tenemos la forma no formalizada, que trata de explicar las cosas o de dar esa conclusión de forma con cosas cotidianas. O sea, no tiene ese lenguaje preciso, sino que es otra manera más compleja de explicar las cosas. Y por último, de tanto que hemos hablado, o sea, hemos dicho la palabra términos y proposiciones, pero ¿qué son esos términos y proposiciones? Las proposiciones es esa composición que nos proponen, como dice la palabra, de algo, algo seguido. Por ejemplo, que las rosas son flores. Eso es una proposición porque está proponiendo que las rosas son flores. Y los términos, ¿qué son? Que los términos son sencillos, o sea, las rosas y las flores. O sea, nos explican específicamente, o sea, nos van a decir que específicamente que son cada cosa. Y esos son los temas que más nos han llamado la atención de este capítulo 2. Ahora vamos a explicar las últimas partes del capítulo 2 en conjunción y nos vamos a presentarlo de manera conjunta. Bueno, finalizando este capítulo 2, el señor Luis Camacho nos deja unas sugerencias y unos poco de técnicas para definir entre las cuales se encuentra mostrar o señalar, dar ejemplos, establecer una recursión,
También tenemos dar sinónimos, dar el género y la diferencia específica y dar características que solo aplican a lo definido aunque sean accidentales. También tenemos para finalizar que entendemos lo que es la lógica y el capítulo 1 nos explica qué es, o sea, nos define qué es la lógica, la historia de la lógica y la filosofía y la ciencia que hay detrás de ella. Y también el capítulo 2 nos especifica y nos explica de qué está compuesta y cómo se conforma esa lógica. Exactamente, viendo, podemos ver cómo cada capítulo va construyendo y cada uno refuerza al otro, cómo cada uno va de la mano y la verdad, súper recomendado, la verdad, para todos Mm, los que nos ven. Hubo ciertas cosas que dejamos ahí, pero para que ustedes, los invitamos a que lo lean, de verdad, un libro excelente y pues eso sería el video de esta semana. Agradecerle a mi compañero Daniel, la verdad, un gusto. el gusto es mío totalmente, un invitado de lujo sin duda alguna, y pues gracias a ustedes, la verdad que son, gracias a ustedes todo esto es posible. Gracias porque nos siguen apoyando día a día, viendo los videos, compartiendo. Esto lo hacemos por ustedes y pues agradecerles, pedirles que se suscriban, lo de siempre, que le den like, que compartan. Me pueden poner en los comentarios a quién les gustaría que invitemos para un próximo video y pues muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo video en tu canal favorito de filosofía, Filo Adictos.